Bendecidos y bienvenidos a nuestro servicio de Centro Palabra de Fe, servicio de domingo más fuerte juntos, gloria a Dios. Feliz Día de Padres a todos los padres y bendiciones. Amén, gloria a Dios. Te amamos, Señor. Te bendecimos. Aleluya, aleluya, aleluya. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia en
Solo a ti yo quiero aferrarme, solamente pienso en ti. Levanto mi voz con toda la creación, cantando por siempre. Aleluya. En este momento me uno al cielo hoy, cantando por siempre. Aleluya. En momentos cuando no te noto, en mi cotidiano caminar, innumerables milagros me envuelven, señalando tu nombre. Levanto mi voz con toda la creación, cantando por siempre. Aleluya. En este momento me uno al cielo hoy, cantando por siempre. Aleluya. Levanto mi voz con toda la creación, cantando por siempre. Aleluya. En este momento me uno al cielo hoy, cantando por siempre. Aleluya. Como un suspiro, la vida es como una estrella ardiendo por ti hasta llegar a la eternidad. En tu presencia, oh Dios, en tu presencia, como un suspiro, la vida es como una estrella ardiendo por ti hasta llegar a la eternidad. En tu presencia, oh Dios, en tu presencia, levanto mi voz con toda la creación, cantando por siempre. Aleluya. En este momento me uno al cielo hoy, cantando por siempre. Aleluya. Levanto mi voz con toda la creación, cantando por siempre. Aleluya. En este momento me uno al cielo hoy, cantando por siempre. Aleluya. En la noche cuando me acuesto y mis ojos debo de cerrar, solo a ti yo quiero aferrarme, solo en ti quiero pensar. Aleluya. Te amamos, Señor. Cantamos a este Dios, digno de oración, digno de alabanza. Aleluya, aleluya. Aleluya. Bendecidos y bienvenidos a nuestro servicio de domingo de Centro Palabra de Fe, más fuerte juntos. Y un
Bendecida a todos los padres. Feliz Día de Padres. Gloria a Dios. Con ustedes, nuestro pastor Ricardo Escobedo y mi padre. Feliz Día de Padres. Aleluya. Muchísimas gracias, Kimberly. Como estaba diciendo mi hija, ¿verdad? Que quiero, antes de entrar, desearle a todos los padres. Yo sé que Kimberly ya lo hizo, pero quiero hacerlo también a todos los padres que ahorita están viendo esta transmisión en vivo. Feliz Día de Padres. Y hoy vamos a estar hablando de paternidad y es importante que pongamos atención a su palabra. Pero primero vamos a la presencia del Señor, vamos a adorarle siempre que entramos antes de entrar a la palabra, ¿verdad? Me gusta decir esto porque es una realidad. Díganlo conmigo todos los que están aquí, todos en su casa. Aleluya, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Dígalo otra vez conmigo. Aleluya, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Dígalo conmigo ahora en hebreo. Aleluya, ki tov, ki leolam chasdo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. Bueno, pues este día tan especial, ¿verdad? Aquí en este país estamos celebrando el Día de Padres. Y voy a estar ministrando la palabra de Dios, enseñando, ¿verdad? En este tema, paternidad, hablando de los padres. Se ha hecho unos estudios a través de los años, ¿verdad? Y gloria a Dios que con la palabra de Dios estas cosas cambian y Dios está cambiando porque el poder de la palabra para transformar, eso hemos visto. Las estadísticas, los estudios que se han hecho a través de los años, ¿verdad? De las personas, los jóvenes, ¿verdad? Que están en pandillas, personas que están en las drogas, personas que también se salen de la escuela. Se han dado cuenta en los estudios, se han dado cuenta desafortunadamente que tienen algo en común, tienen algo que casi todos tienen la misma, y es de que estos muchachos, estas personas vienen de hogares donde el padre no estaba, en donde la casa, ¿verdad? El hogar se criaron solamente con la madre, ¿verdad? O si el padre estaba, pues el padre tristemente no estaba en casa y cuando estaba, pues no estaba haciendo. La cosa triste es de que eso ha sido tan desafortunadamente y se han dado cuenta que estas personas que crecen en hogares donde el padre no estaba, o si estaba el padre, pues desafortunadamente el padre quizás golpeaba a la madre y a los hijos. Entonces estos muchachos, ¿verdad? Sienten de que están más seguros afuera y se juntan en las pandillas porque en las pandillas sí se sienten protegidos, se sientan que son importantes. Pero estas personas tienen se han dado cuenta que 5 veces tienen hay más suicidios en estos muchachos, estas familias, estos niños que crecen y luego también crecen, se quitan la vida 5 veces más, tienen, como se dice, el porcentaje. Y luego también 20% de estos niños, ¿verdad? Que crecen sin padres en la casa, llegan a estar en drogas, en pandillas, salen de la escuela y tristemente también llegan a caer en las prisiones. Bueno, la respuesta está en la palabra de Dios. La respuesta está en que el hombre, especialmente en estos tiempos de la pandemia, qué importante es que los hombres, los padres, se levanten y tomen la posición que Dios siempre ha querido que el padre tenga en el hogar. La familia, el padre debe de ser el que está ahí para proteger. El padre debe de estar ahí para amar a sus hijos. El padre debe estar ahí para proveer en el hogar donde están ambos, los padres, los dos, ¿verdad? Esposo y esposa, padre y madre. Esos niños crecen
más estables, aprenden, se desarrollan mejor en la escuela, ¿verdad? Y como les dije, no, no es muy tarde. A veces personas dicen, no, ya es muy tarde. Mientras que uno esté respirando, mientras que uno tenga vida, no es muy tarde, porque tenemos un Dios que contesta oraciones, tenemos un Dios que Él nos ha dado, y es un Dios tan, y por eso me gusta cuando principiamos antes de entrar a la palabra, decretar y declarar esta realidad, que Dios es bueno y para siempre es su misericordia no va a cambiar. Y cuando nosotros hacemos nuestra parte, entonces Dios, su palabra se manifiesta. Y mientras estaba meditando, ¿verdad? En mi corazón, orando en el Espíritu. Y el Espíritu Santo me trajo lo que Dios habló concerniente a Abraham. Y vamos a ir a ese versículo, a ese capítulo 18 del libro de Génesis y el versículo 19. Estos son donde Dios habla concerniente a Abraham. Vamos a Génesis, el capítulo 18 y el versículo 19. Voy a estar dando varios versículos, varias escrituras, porque Dios nos da a nosotros como padres, nos da las instrucciones, nos enseña la palabra de Dios, cómo nosotros podemos y debemos ser los padres que Él quiere que seamos. Y si podemos, con el Espíritu Santo, con la palabra de Dios, en oración, Dios viene y Dios su poder se manifiesta. Esto es lo que Dios dice concerniente a Abraham. Y quiero principiar en este versículo, luego vamos a ir a otros versos. Dice, porque yo sé, esto es Dios hablando a Abraham, de Abraham, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová. Entonces Dios, ¿verdad? Vino para hablar con Abraham. Sodoma y Gomorra estaban terriblemente. Dios bajó para hablar con Abraham y estas son las palabras que habla de Abraham para decirle los planes que él tiene para Sodoma y Gomorra. Y él dice, porque yo sé que él mandará a sus hijos y a su casa, su descendencia, su simiente, después de sí, después de él, que guarden el camino de Jehová. ¿Cuál es el camino de Jehová? El camino de Jehová es su palabra. El camino de Jehová son las instrucciones que Él nos ha dejado, Él nos ha dado, sus mandamientos, sus estatutos. Ese es el camino del Señor. Y ese camino es el mejor camino que una persona puede tomar, porque en ese camino está la prosperidad, está la paz, está el amor de Dios. Cuando andamos en el camino del Señor, andamos en su palabra, andamos obedeciendo sus mandamientos, entonces tenemos la bendición de Dios, tenemos la protección de Dios, estamos viendo y Dios empieza a obrar a través de nosotros porque estamos cumpliendo su palabra. Su propia palabra, la misma palabra de Dios tiene poder en sí para cumplirse en nuestras vidas. Y cuando ahorita que estaba ministrando dice, guardarán el camino de Jehová, y estaba hablando de la palabra de Dios, en mi espíritu vino esto a mi alma, a mi mente, que en el principio del Evangelio, cuando Cristo Jesús ya ascendió, Cristo Jesús ya fue recibido arriba, Él encargó a sus discípulos, a sus apóstoles y discípulos, a 500 de ellos que se esperaban en Jerusalén. Vemos de que después de que Cristo Jesús ascendió, y los apóstoles empezaron a hacer los milagros que Cristo Jesús hizo, empezaron a esparcir el glorioso mensaje del reino de Dios, de salvación en Cristo Jesús, de la vida eterna, y empezó a desparramarse el evangelio como fuego, encender como fuego. En el principio, cuando uno lee el libro de Hechos, los cristianos no eran llamados cristianos. El nombre que les pusieron eran los del camino.
el camino. Ese es el nombre que cuando uno lee, ¿verdad? El capítulo 4, 5, capítulo 6, capítulo 7, y empieza a leer esos capítulos, en el principio no eran conocidos como cristianos. Eso empezó en Antioquía, en la iglesia gentil, es donde empezaron a llamarlos cristianos, pero todo este tiempo eran llamados los del camino o el camino, hablando de la iglesia, hablando de aquellos que creyeron y aceptaron a Jesús de Nazaret como el Mesías. Ahora vemos ahí, quiero nomás tomar un poquito de tiempo de enseñar esto por razón de que Él nos dio el camino. A todos los padres y a todos nosotros, Él nos dio el camino y el camino es su palabra. Y Cristo Jesús es conocido como el camino, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él es la palabra hecha carne, la palabra de Dios hecha carne. Dice Juan 1:1, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. La palabra verbo es la palabra palabra. En el principio era la palabra era con Dios y la palabra era Dios. En el versículo 14 dice que esa palabra se hizo carne y moró entre nosotros. Entonces podemos decir sin errar de que Dios nos dio su camino por escrito, por los profetas y por Moisés y por David, ¿verdad? Y Salomón nos dio su palabra y está escrita. Pero también Dios envió su palabra viva, en carne, con hueso, sangre y carne. Nos envió su palabra a través de su Hijo. Su Hijo Jesús es conocido como el Verbo de Dios, como la palabra de Dios. Entonces podemos nosotros aprender de la palabra escrita mucho, pero también podemos aprender también de la palabra viva, que es Cristo Jesús. Entonces podemos aprender a través de Él y Él nos ha dado sus instrucciones. Entonces, cuando sigue diciendo aquí la palabra de Dios en Génesis, dice que guarden el camino, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de él. Ahora, la responsabilidad, quiero tomar ese tiempo para instruir, ¿verdad? Es tan importante, como dije, no es muy tarde. Mientras que estás vivo, mientras que estás respirando, con Dios no hay nada imposible. Para aquel que cree, Jesús dijo en Marcos 9:23, para aquel que cree, todo le es posible. Entonces, con la palabra de Dios, con oración, tú puedes todavía llegar a ser el Padre que Dios quiere que seamos. Y hablando de Abraham, ¿verdad? Él está diciendo que Abraham va a enseñar a sus hijos. Y es importante que entendamos que la responsabilidad de criar a los hijos desde niños, de bebés, no es solamente en el lado de la madre. Yo sé que a veces el padre, ¿verdad? Dice, bueno, pues la madre es la que está más con los hijos, yo tengo que ir a trabajar, ganar el pan de vida para ir a trabajar y para que ellos tengan comer, para que tengan de vestir. Entonces la madre es la que tiene que encargarse de instruir, corregir, ¿verdad? A los hijos. Bueno, eso no es 100% correcto, porque la responsabilidad Dios se la ha dado a ambos. El hombre debe de tener, y por eso vemos la tragedia, por eso vemos las pandillas, todo lo que está pasando, estos muchachos en rebelión, estas personas rebeldes. ¿Por qué? Porque no tuvieron en el lugar la figura de autoridad. La figura de autoridad es el padre. La figura de autoridad en la casa es el padre. Tristemente, cuando hablamos de padres, yo digo esto con mucho dolor en mi corazón, ¿verdad? En las vidas de muchas personas, cuando se hablan de padres, lo único que algunos piensan es un hombre, ¿verdad? Que venía y golpeaba a la madre, golpeaba a los hijos. Entonces muchos tienen un sabor muy mal en su boca, por decir, o tienen muy malos pensamientos concerniente las experiencias que tuvieron con su padre. Y todo eso es obra del enemigo. ¿Por qué? Porque él ha querido destruir la figura del padre en la casa.
¿Por qué? Porque Dios es el Padre eterno. Dios es nuestro Padre celestial. Entonces, cuando personas oyen de Dios nuestro Padre, no pueden entender, no sienten ese cariño, ese amor, tristemente por la experiencia que tuvieron cuando estaban creciendo como eran en la casa. Bueno, gloria a Dios por aquellos padres que sí, y sí hay muchos. No estoy diciendo que todos son así. Sí hay muchos padres y felicito a esos padres que sí han hecho de su parte, esos padres que sí han estado ahí al lado con la madre, ¿verdad? Y los dos están criando los hijos en los caminos del Señor. Están ambos poniendo la palabra de Dios en sus hijos. Ambos están ahí para orar, enseñar a estos niños cómo poner a Dios primeramente. Y les felicito a esos padres. Y gloria a Dios por ese trabajo excelente que están haciendo. Pero no es muy tarde para aquellos que no lo habían hecho. Todavía tienes, perdón, todavía tienes vida, todavía tienes respiración y no es muy tarde. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no falla. Y Dios siempre cumple su palabra cuando nosotros ponemos su palabra. La oración tiene bastante poder también, especialmente cuando estás haciendo y orando lo que Dios quiere ya en nuestras vidas, en las vidas de tus hijos. Entonces podemos ver que Dios sigue diciendo concerniente a Abraham, mandará a sus hijos y a su casa, su descendencia, su simiente, después de sí, que guarden el camino de Jehová, que es su palabra, los mandamientos, haciendo justicia y juicio. Ahora, Dios dice esto, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Dios tiene planes gloriosos para nuestros hijos. Dios tiene planes excelentes para todos los que han nacido. No es por mal, no fue por, todos son, Dios tiene planes divinos para todo ser humano. Y a través de los padres y a través de la oración y la palabra, esos niños, esas personas aprenden cuáles son los propósitos divinos de Dios en sus vidas. Entonces Dios está hablando de Abraham, de lo que Dios había hablado acerca de Abraham, de su descendencia y sobre todo, lo más importante que Dios está refiriendo también, que Él mandará a sus hijos después de Él y su descendencia para que yo pueda hacer acerca de lo que yo le he dicho a Abraham. Bueno, Dios ya había dicho a Abraham antes de que naciera Isaac, ¿verdad? Antes de que Dios ya le había dicho que Dios iba a bendecir todas las familias de la tierra a través de él. Dice, tú serás de bendición y todas las familias de la tierra serán bendecidas a través de ti. Entonces, Dios ya estaba hablando de una bendición que iba a venir a toda la familia a través de la línea de Abraham, de la descendencia de Abraham. Entonces, Pablo, por el Espíritu Santo, nos habla en Gálatas de que cuando Dios dice que Dios le prometió a su simiente, ¿verdad? De su simiente Dios iba a bendecir. Pablo, por el Espíritu Santo, dice que esa simiente no era simientes como muchas, pero era una simiente que Dios estaba refiriéndose a Cristo Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías, que a través del Mesías todas las naciones de la tierra iban a ser bendecidas. Pues gloria a Dios, porque así ha sucedido y así está sucediendo. Personas que vienen a los pies de Jesucristo, sus vidas son transformadas. Sus hogares, cuando el hombre, ¿verdad?, acepta a Cristo Jesús como el Señor y Salvador de su vida. Pablo está hablando por el Espíritu Santo cuando él dice que la cabeza de Cristo es Dios, la cabeza del hombre es Cristo, la cabeza de la mujer es el hombre, hablando de un matrimonio. Dios tiene un orden, ¿verdad? Entonces, cuando la palabra de Dios habla de eso, habla de autoridad. Pero cuando vemos el amor que Dios tiene a nosotros como la cabeza, Cristo Jesús es la cabeza de la iglesia. Es la cabeza de la iglesia, así como el hombre debe ser la cabeza del hogar, la cabeza del... Pero vemos de que Cristo Jesús nos ama tanto
que Él estuvo dispuesto a dar su vida por nosotros, por la iglesia. Y el apóstol Pablo levanta eso bien, bien fuerte en Efesios, cuando él está hablando y habla que debemos de sujetarnos los unos a los otros, y luego dice, las esposas, mujeres, aman, dice, respeten a sus hijos, a sus esposos, ¿verdad? Pero luego Pablo, por el Espíritu Santo, empieza a hablar a los maridos y nos dice que nosotros como maridos debemos de amar a nuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces, lo que nosotros como padres, la herencia más grande que podemos dejar a nuestros hijos, no es herencia financieramente, aunque sería bueno eso, pero la herencia que podemos dejar a nuestros hijos es una herencia de mostrarles a nuestros hijos cómo servir a Dios, cómo poner a Dios en primer lugar en nuestras vidas. Eso es lo mejor que podemos hacer. Y Dios honra y Dios bendice eso. Ahora, cuando Dios habla de que Él iba a cumplir, ¿verdad? Donde dice que para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que he hablado acerca de él. Bueno, Dios estaba hablando de que a través de su línea el Mesías iba a venir. Bueno, gloria a Dios. El Mesías vino, Cristo Jesús vino y ha traído esa bendición del Padre, de la bendición de Dios, vida eterna, el Espíritu Santo, el nuevo pacto sellado con su preciosa sangre. Vamos a Génesis, el capítulo 6, el versículo 4 al 8, donde Dios sigue instruyéndonos, y esto es la palabra de Dios. Y Dios quiere que cada uno de nosotros como padres, ¿verdad?, pongamos su palabra en obra. Capítulo 6, versículo 4 al 8. Esta es una oración, esta es una parte de la oración que todos los días el pueblo de Dios, los judíos que sirven a Dios, hay muchos que no, ¿verdad? Son muchos, así como hay ateos, también hay muchos judíos que son ateos, pero aquellos que todavía son, que honran a Dios, todavía respetan la palabra de Dios, son judíos religiosos, por decir, ¿verdad? Ellos usan esta y los llaman Shema. Shema es oye, oye, es lo que significa la palabra Shema. Y es tomado de este versículo, donde Dios dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras, estos mandamientos, estas instrucciones, estas palabras que yo te mando hoy, Moisés está hablando como un vocero, como una bocina de Dios. Él está hablándole al pueblo lo que Dios le está diciendo que diga a su pueblo, al pueblo de Israel. Y unos dicen que había más de 3 millones cuando Él les está dando estas palabras al pueblo de Dios. Habían salido de Egipto, de la esclavitud, y ahora Dios está diciéndoles, yo no quiero que ustedes sirvan a todos esos dioses que ustedes adoraban y servían en Egipto. Ustedes tenían muchos dioses, pero ahora yo quiero ser su único Dios. Solamente van a tener un Dios y ese Dios soy yo. Y yo quiero que ustedes me amen. Ámenme con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente. Entonces, cuando nosotros amamos a Dios, entonces Dios ha prometido en su pacto, este es un pacto sellado con la preciosa sangre de Cristo. Tenemos dos pactos, el pacto antiguo, ahora tenemos un pacto nuevo, pero Dios es Dios de pacto. Él dice, si nosotros cumplimos su pacto, sus mandamientos, Él está obligado, escúcheme bien, Él está obligado de cumplir su parte. Y ni una sola vez Dios ha quebrado su pacto. Él siempre ha cumplido su pacto y lo seguirá cumpliendo. ¿Por qué? Porque Él se deleita. Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Entonces, cuando nosotros cumplimos su pacto y hacemos lo que Él nos ha dicho, el poder de Dios mismo se involucra en nuestras vidas para hacer cosas sobrenaturales, para poder hacer lo que... Entonces, ahora estamos ya trabajando bajo la unción y el poder del Espíritu Santo que nos capacita. Es una unción sobrenatural. La unción del Espíritu Santo
Es el poder de Dios en nuestras vidas. Y Dios sigue diciendo, y estas palabras que yo te mando hoy, estas palabras, los mandamientos, estarán sobre tu corazón. Ahora luego Dios empieza a decirnos y nos enseña a nosotros como padres la manera como va a poder llegar la palabra de Dios en los corazones de nuestros hijos. Él nos da las instrucciones cómo hacerlo. No hay ninguna confusión. Dios nos dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás. Entonces, repitiendo, así es como los niños, todos nosotros cuando empezamos a aprender, tuvimos que estar oyendo y luego la manera como aprendimos es repitiendo lo que estábamos oyendo. Lo repetíamos. Lo mismo con las tablas de multiplicación. Todo eso tuvimos que memorizarlo, pero era repetición. 2 más 2 son 4. Sí, pero era repetición. Repitiendo es como se forman en la mente, en el cerebro, que Dios nos dio esa mente increíble. Ahí empieza a formarse esa memoria, empieza a formarse y aprendemos y se graba en nuestra mente. Pero Dios está diciendo también que eso se graba en nuestro espíritu, en nuestro corazón, pero viene por repetir. Fíjate cómo dice, repetirás a tus hijos. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy, las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa. No solamente en la iglesia. Hay unas personas que dicen, no, en la iglesia es donde van a aprender la palabra. No. En tu casa. En tu casa vas a repetir la palabra de Dios. En tu casa. Y luego dice, y andando por el camino. Cuando estás todo el tiempo que tú vas a tener la oportunidad de estar enseñando a tus hijos la palabra de Dios. Y luego dice, y al acostarte, pues esto es todo el tiempo, porque esa es la manera como la palabra de Dios entra a nuestro corazón. Yo leí hace años atrás que la manera como en el tiempo, ¿verdad? La manera como hacían los padres judíos, cómo les enseñaban a sus niños de muy pequeños, desde muy niños, de chiquititos, les enseñaban cómo leer con miel. Escribían las letras, el alfabeto hebreo, lo escribían con miel. Y los niños tenían que ver la letra y repetir la letra y luego comerse la miel. Y eso es escritural. ¿Por qué? Porque el salmista David habló que su palabra era tan dulce como la miel. Entonces tomaron estas personas, ¿verdad? Tomaron esa escritura y es la manera como desde muy pequeñitos les enseñaban cómo leer. ¿Para qué? Para que pudieran leer el Torah, para que pudieran leer la Biblia, para que pudieran leer los mandamientos. Esto es muy, muy importante para que la palabra entre en nuestros corazones. Y dice, en tu casa, andando en el camino y al acostarte. Cuando acuestas a tus niños de bebés, todo eso se principia. Queridos hermanos, queridos padres, tú puedes hacer eso. Quizás te digas, pero ya están muy grandes. Bueno, ya mencioné de que no es muy tarde, porque la oración y la palabra todavía tienen bastante poder. Pero tú vas a tener que hacer de tu parte, tú vas a tener que poner tu vida completa en las manos del Señor. Tú vas a tener que también, ¿verdad? Orar que el Señor venga a hacer. Y vamos a estar haciendo una oración antes de terminar por todos los padres, porque yo sé que en tu corazón tú quieres ser un buen padre. ¿Qué hombre no va a querer ser un buen padre? Y Dios quiere que tú seas un buen padre. Vamos a otro versículo. En Proverbios capítulo 22, el versículo 6, es una escritura que siempre he usado cuando estamos presentando a bebés, ¿verdad? De la congregación de los hermanos de Centro Palabra de Fe, cuando estamos presentándolos al Señor, ¿verdad? Siempre usamos
este versículo, Proverbios 22:6. Proverbios 22:6 instruye al niño en su carrera, en su camino, y cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y es lo que acabamos de leer en Deuteronomio capítulo 6, verso 4 al 8, ya lo leímos. Y ahora vemos que Salomón, por el Espíritu Santo, nos da instrucciones cuando él dice, instruye al niño en su carrera, y cuando fuere viejo, no se apartará de él. Entonces, cuando los niños están pequeños, ese es el tiempo de instruirlos en la palabra de Dios, enseñarles cómo tomar tiempo en meditación, un tiempo devocional en la palabra de Dios, en las cosas, porque esa manera como está entrando en sus corazones. Dice, instruye al niño en su camino y cuando fuera viejo no se apartará de él. Vamos ahora también a oír lo que dice el salmista concerniente los hijos, que son una herencia de Dios. Vamos a Salmo 127, verso 3 al 5. Salmos 117, Salmo 127, Salmo 127, del versículo 3 al 5. Es un capítulo pequeño, solamente tiene 5 versículos, 5 versos, pero vamos a leer los últimos 3. Dice, he aquí, dice el salmista, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima, el fruto del vientre. Como saetas, ahora saetas son flechas, las flechas. En ese tiempo de David era la arma que se usaba, eran las flechas, ¿verdad? Dice, como saeta en mano del valiente, así son los hijos, ávidos en la juventud. Cuando tú, ¿verdad? De joven te casas con tu esposa y luego de joven tienes tus hijos, pero también, entonces, el salmista está diciendo que los hijos son herencia de Jehová, es el fruto, ¿verdad? De grande estima, el fruto de la vientre. Pero dice el Espíritu Santo a través del salmista, son como saetas. Eso quiere entender para mí que desde pequeñitos tú puedes dirigirlos como el valiente. Cuando quiere dirigir la flecha, tú vas a apuntarla, tú puedes apuntar a tus hijos en los caminos del Señor con la palabra de Dios. Y como estaba mencionando en el principio, Dios tiene planes divinos, planes gloriosos para todo ser viviente. Dios tiene los caminos que Dios ya, y los padres, con la oración y la palabra de Dios, Dios les ayuda y los capacita para que esos niños vengan a crecer, a ser las personas que Dios había ya predestinado que fuesen, aún antes que nacieran. Entonces, Dios nos está dando la oportunidad a nosotros. También es la responsabilidad es nuestra. Muchas personas dicen, bueno, yo se los entregué al Señor, que el Señor se encargue de ellos. No. Dios nos dio a nosotros la responsabilidad. Dios nos dio a nosotros y tampoco podemos decir, bueno, que la madre haga todo el trabajo. No. El trabajo es de los dos. El trabajo es de los padres. Sigue diciendo, dice, son los hijos hábitos en la juventud. Bienaventurado el hombre que tiene lleno su aljaba. Aljaba es el lugar donde tienen las saetas, la flecha. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Todo esto está hablando del valiente. Pues gloria a Dios, tú puedes ser un valiente, lleno del Espíritu Santo, lleno de la palabra de Dios. Quiero terminar también en Efesios el capítulo 4, del verso 1 al 4, y luego vamos a estar haciendo una oración. Este es Efesios el capítulo 6, versículo 1 al 4. Y Dios quiere que cada uno de nosotros seamos y cumplamos también con esto. Dios nos instruye y nos dice, hijos, está hablando de los hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres. Bueno, sabemos que los hijos no nacen obedientes. No nace, qué bueno fuera que todos los hijos, todos salieran obedientes, pero no nacen obedientes. Nosotros tenemos que enseñarles cómo ser obedientes. Ser obedientes, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre,
que es el primer mandamiento con promesa, dice Pablo por el Espíritu Santo, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino, escuche bien, a los padres, dice, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Quiero leer una vez más estos versículos porque quiero terminar y voy a estar haciendo una oración, porque lo que vamos a orar, lo que yo voy a orar, y ustedes padres, ustedes pónganse de acuerdo conmigo en el nombre de Jesús, de que estos versículos los van a poner ustedes delante de sus ojos y vamos a decretarlos y vamos a ponerlos por obra. Y en el nombre de la palabra de Dios tiene poder, así como yo dije en el principio, la palabra de Dios tiene poder en sí para cumplirse a sí misma si nosotros la ponemos por obra, si guardamos su palabra. Hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Eso es lo que nosotros les enseñamos a nuestros hijos de pequeños cuando tenemos que disciplinarlos. Es el primer versículo que ellos aprendieron de niños. Les hicimos que aprendieran de memoria ese versículo, porque cada vez que los íbamos a tener que disciplinar, les preguntábamos, ¿qué es lo que dice Efesios 6, 1 y 2? Y ellos no lo citaban. Entonces, tenemos que, porque queremos que nosotros los amamos y queremos que ustedes vivan largos años en esta vida, que sean prosperados y Dios ha prometido. Entonces, teníamos que hacer eso porque los amábamos. Y gloria a Dios, la palabra trabaja. Y tú puedes hacer la palabra también, Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Quiero hacer una oración primero por aquellos hombres, padres, que nunca personalmente han confesado a Jesús como el Señor y Salvador de sus vidas. Mira, si tú quieres ser un buen padre, tú primeramente tienes que entregar tu corazón al Padre de todos los padres, a Dios. Y Él es el que te va a capacitar, Él es el que te va a dar también ese amor, esa habilidad, ese poder para ser un buen padre. Tú tienes que abrir tu corazón. Haz esta oración conmigo, todos. Aunque si tú no eres padre y no tienes a Cristo Jesús, también haz esta oración conmigo. Esto es para todas las personas que necesitan y quieren venir a conocer a este Padre eterno. Dios, haz esta oración. Dios, en este día, creo con todo mi corazón que Jesús es tu Hijo. Él murió en la cruz por mis pecados. Al tercer día, lo resucitaste de los muertos para darme vida eterna. Y en este día de hoy, voluntariamente y públicamente, yo confieso a Jesús como el Señor y Salvador de mi vida. Gracias, Padre, porque de acuerdo a tu palabra, hoy he nacido de nuevo. Soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Amén. Amén. Te felicito. Bienvenido a la familia de Dios. Si tú quieres mandar tu testimonio, puedes visitar nuestra página. Va a estar pasando en un momento mi yerno Arturo Ruiz con unos anuncios muy importantes, pero quiero hacer una oración antes de que pase Art. Padre, en el nombre de Jesús. Señor, estos padres que han estado sintonizando, han estado oyendo, Señor. Te doy gracias, eterno Rey, que tú les das sabiduría, tú les das conocimiento, Padre, en cómo ser buenos padres. Yo sé, eterno Rey, que tú ya nos has dado tu palabra, nos has llenado y nos puedes llenar de tu Santo Espíritu para que podamos hacer esos padres que tú quieres que seamos, instruyendo a nuestros hijos en tus caminos, Señor. Gracias te doy, Padre, por cada padre que hoy estuvo oyendo esta transmisión en vivo. Gracias, eterno Rey, que este día van a pasar un buen día de padres, pero que han tomado tu palabra y la van a poner por obra, Señor. Van a orar por sus hijos, van a tomar la palabra de Dios para ellos mismos, pero también para enseñar e instruir a sus hijos. Gracias te doy, Señor, en el nombre poderoso, maravilloso de Jesús de Nazaret. Amén, amén, amén. Bueno, pues muchísimas gracias, ¿verdad? Ahora va a pasar mi yerno Arturo Ruiz. Bendecidos. Muchas gracias, Pastor Ricardo. Feliz Día del Padre.
Y bendecidos, amada familia y amigos de Centro Palabra de Fe, y a todos los padres que nos están sintonizando hoy, muchas bendiciones sobre ustedes. Esta mañana cuando estaba chequeando los emails, me mandaron feliz Día del Padre de, por supuesto, aquí a Estados Unidos, desde Panamá, inclusive desde el país de Nigeria, África. Así que mire que todo el mundo está recordando el Día del Padre y felicitando a los padres por todos lados. Vamos a preparar nuestros corazones hoy para recibir los diezmos y ofrenda. La escritura está en Salmos 78, 41 y dice así: y volvían y tentaban a Dios y provocaban al Santo de Israel. Necesitamos entender este versículo, pero también debemos de revertir este versículo en nuestra vida. En otras palabras, necesitamos aprender el ejemplo de los santos del Antiguo Testamento que rehusaban retroceder o volver atrás a causa del hombre, de la religión, de los sistemas mundiales o de nuestra propia incredulidad. En cambio, necesitamos determinar vivir vidas orientadas a la palabra. Tenemos que ser personas de la palabra. Necesitamos tener la actitud que me niego de estar en la ruina. Rechazo que la pobreza se acerque a mi casa, mi familia, mi trabajo o en cualquier área de mi vida. No hay nada que no pueda tener y no hay lugar al que no pueda ir. Tome ciertas palabras como no puedo de su vocabulario y deje de hablarlas de lo cual no tiene o no puede pagar. Mientras lo hace, usted comenzará a quitarle los límites a Dios y comenzará a ver lo que Él puede hacer en su vida. Si desarrolla la mentalidad de pensar lo siguiente: Dios puede, diga conmigo, Dios puede conseguir cualquier cosa desde cualquier lugar, en cualquier momento, a través de cualquier persona para mí. Vuelvo a repetirlo. Dios puede. Y siempre tiene que tener eso primeramente cuando usted está orando o cuando usted va a ver una situación en su vida imposible. Usted siempre dice, Dios puede. Él puede conseguirme cualquier cosa desde cualquier lugar, en cualquier momento, a través de cualquier persona para mí. Así que usted le está quitando los límites a Dios. Usted le quita los límites a Dios y usted va a ver cómo el Señor va a actuar en su vida y no va a hacer que Él ya está dispuesto de hacerlo y Él está esperando que usted se acerque a Él para que Él bendecilo. Así que usted quítele los límites a Dios, pare de volver hacia el pecado, parando de tentar a Dios y también provocando al Santo de Israel. En Gálatas 3:29 nos dice que, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Acuérdese que la palabra heredero significa que usted tiene acceso a todo lo que le pertenece al Padre. Imagínese, hoy estamos celebrando el Día del Padre. Hoy tenemos acceso y todos los días tenemos acceso a todo lo que le pertenece a nuestro Padre Celestial. Según la promesa, esa palabra promesa significa que ya ha sido declarada y decretada. O sea, que la palabra ya ha sido dada, ya ha sido hablada y ha sido autorizada para manifestar la bendición en su vida y de esa manera prosperarlo. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Te damos gracias porque tú eres un Padre amoroso. En este Día del Padre, nosotros te bendecimos a ti y bendecimos a todo tu pueblo, dándote gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho por nosotros y quién tú eres, un Padre amoroso. Padre, bendice a tu pueblo, bendice a aquellas personas
que han diezmado, Señor, que sea como un olor fragante delante de ti. Padre, aquellas personas que han sembrado, Señor, en tu reino, que lo hagan con gozo y también que lo hagan con generosidad. Padre, bendice a esos sembradores alegres, Señor, que han puesto, Señor, su semilla en tu reino. Padre, bendice a cada una de las personas que nos escuchan. Bendice a sus familias, a las personas que lo rodean, con tu amor, tu paz, tu gozo y tu prosperidad. Y también, Padre, queremos orar, Señor, por esas personas que ahora mismo están creyendo en ti para una sanidad. Señor, que tu mano de poder esté sobre ellos. Señor, para totalmente ser sanados. Reprendemos toda obra del enemigo sobre su vida y le ordenamos a Satanás que quite su mano del pueblo de Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Tenemos varias formas de dar. La primera forma es a través de la página web www.palabra.org/donar. Usted puede ir ahí y dar su donación. También tenemos a través de Zelle. Si usted nos manda un mensaje, nosotros le damos las instrucciones cómo poder dar a través de Zelle. Le damos gracias por participar del servicio de este domingo y también le animamos a sintonizarnos el próximo domingo a la misma hora de las 11 de la mañana. También estamos en Fe Victoriosa en TVN Enlace, canal 40.4, canal digital 40.4, todos los viernes a las 10 de la mañana, a tiempo del Pacífico. Ahora vamos a hacer nuestra declaración de fe. Soy bendecido. Empecemos. Soy bendecido por el Padre, soy bendecido por el Hijo, soy bendecido por el Espíritu Santo, soy bendecido por la preciosa sangre de Cristo, soy bendecido por la palabra de Dios, soy bendecido por la predicación y los cantos, soy bendecido por el compañerismo de mis hermanos, soy bendecido en mi cuerpo, estoy sano, soy bendecido en mis finanzas, prospero y reprendo al diablo que las quiere tocar. Soy bendecido en mi familia. El diablo no puede tocar mi familia. Soy bendecido y soy de bendición a otros. Acuérdese que estamos localizados en Centro Palabra de Fe, en el 107 West Artesia Boulevard. Estamos ahí de 9 hasta las 12 mediodía, de 9 de la mañana a 12 mediodía, para recibir sus llamadas y sus ofrendas, si quiere irlo a dejar allá. El teléfono es el 310-632-7337. Y si también quiere dejarnos a través de la página web una petición de oración, está disponible para que usted haga su petición de oración en www.palabra.org.petición. Yo pienso que es las peticiones. Hermanos, le damos gracias. Un rápido anuncio también. Gracias por todas esas personas que cuando decimos que soy de bendición a otros, ustedes le dimos el reto hace un par de semanas acerca de pasar por la iglesia, que tenemos el banco de comida, el food bank, todos los sábados de 10 de la mañana a 11 de la mañana. Bueno, le quiero decir que este sábado fue totalmente un éxito. Hay personas que vinieron y recogieron comida. Tal vez no eran para ellos, pero eran para ser de bendición a otras personas. Es más, quedamos totalmente maravillados porque todo se fue. Todas las personas vinieron, recogieron todo lo que teníamos para ofrecer al público y fueron a ser de bendición a otros. Así que, hermanos, le doy las gracias, especialmente a los padres que nos están sintonizando. Que tenga un buen día. Yo personalmente estoy viendo para ver qué es lo que va a pasar, qué es lo que voy a recibir como padre yo mismo. Y voy a disfrutar del día y le deseo lo mismo a usted. Bendecidos.